Saludos cordiales, estimados compañeros. Sean bienvenidos a este video dedicado al estudio de la interpretación constitucional. En esta ocasión analizaremos un caso emblemático relacionado con la estabilidad laboral reforzada de las personas que viven con enfermedades catastróficas o presentan una discapacidad. Revisaremos cómo la Corte Constitucional del Ecuador aplica los principios y normas constitucionales para garantizar la protección integral de sus derechos. El presente análisis se desarrollará a partir de la sentencia números 1095-2022, emitida el 24 de agosto del año 2022 y cuyo pronunciamiento estuvo a cargo de la jueza Daniela Salazar Marí. En los datos preliminares, la investigación parte de un eje problemático fundamental, la necesidad de garantizar la estabilidad laboral reforzada de las personas que padecen enfermedades catastróficas o que presentan algún tipo de discapacidad, particularmente en el ámbito del servicio público regulado por la LOCEP. Este análisis se desarrolla a partir de que un servidor público diagnosticado con leucemia mieloide crónica y con discapacidad física acreditada fue desvinculado sin que se considerara su situación de especial vulnerabilidad ni el alcance de su derecho a recibir una protección reforzada conforme al marco constitucional vigente. La sentencia analizada es la 1095-2022. La acción extraordinaria de protección fue presentada por el señor Robinson Alfredo Orellana Parra, servidor público desvinculado bajo la causal del artículo 146, literal F del reglamento de la LOCEP. Dentro de los métodos de interpretación, podemos encontrar métodos tradicionales como el textualismo, que busca significado gramatical de una ley, enfocándose en la redacción de artículos específicos de la Constitución, Ley Orgánica de Discapacidad, la LOCEP y el Código de Trabajo. El método sistemático, que analiza una norma jurídica en el contexto de un conjunto de normas relacionadas para entender su significado, en lo que nos centramos en la vulneración de derechos de grupos de atención prioritaria, enfocándonos en los derechos al trabajo, igualdad y no discriminación. Y el método finalista, que busca el propósito de salvaguardar los derechos de los grupos de atención prioritaria, evitando la discriminación por motivos de salud o discapacidad. Dentro de citas jurisprudenciales, encontramos por su forma, ya que se enfoca en varias sentencias para llegar a una resolución, mismas que tienen relación con la sentencia 375, 258 y 1067. Por sus características, encontramos comparaciones, citas internas y externas, dando lugar a organismos internacionales para la resolución del caso. En el presidente constitucional encontramos que el ratio decide en la que una persona celebra un contrato ocasional y al encontrarse una jornada catastrófica, ésta vulnera su derecho legítimo al despido sin recurrir a alteraciones vulnerando sus derechos. Asimismo, encontramos el ratio decidendi, misma que se encuentra dentro de la sentencia a través de los párrafos 92, 96, 98. Citas jurisprudenciales. La Corte Constitucional reforzó su decisión citando sentencias anteriores como la 375, la 258. En esta se establecen conceptos claves como protección especial y reforzada, la estabilidad laboral reforzada y el deber del Estado de garantizar condiciones laborales adecuadas para personas con discapacidad. Además, la Corte utilizó criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fortaleciendo el análisis a través del bloque de constitucionalidad. Precedente constitucional. La sentencia crea un precedente vinculante. Las entidades públicas no pueden determinar contratos de servicios ocasionales de personas con discapacidad o enfermedades catastróficas sin antes realizar un proceso de reubicación, justificar técnicamente por qué la reubicación es imposible. Si no se cumple esto, la desvinculación se presume discriminatoria. También tenemos en el análisis constitucional. La resolución armoniza en el texto la Constitución con principios internacionales de derechos humanos, fortaleciendo la doctrina sobre
igualdad real, no discriminación, estabilidad laboral, inversión de la carga de prueba, cuando existe discriminación estructural. En particular, obligó a las instituciones públicas a reubicar antes de despedir y a justificar plenamente cualquier decisión que afecte a personas en situación de vulnerabilidad. Como parte complementaria de nuestro trabajo, a nuestro despacho ha acudido Juan Pérez, por eso presentaremos este caso hipotético. En el caso de Juan Pérez es un servidor público contrato ocasional y tiene una enfermedad catastrófica. En este caso, se aplicará exactamente el precedente de la sentencia 1095-2022. Según nuestro criterio, a Juan Pérez goza de estabilidad laboral reforzada. El empleador público está obligado a mantener su estabilidad laboral. Se presume que existió en su desvinculación que la decisión fue discriminatoria. La motivación escrita, la desvinculación, no puede justificarse solo por ineficiencia o necesidades institucionales sin un análisis del caso específico. La estrategia que utilizaremos con la finalidad de presentar una acción constitucional, vamos primero a hacer la recolección de pruebas. Solicitaremos los certificados médicos y el carnet de discapacidad con la que justificamos su condición. Segundo, buscaremos los documentos que demuestren que el empleador conocía de su condición. Pues también debemos probar que se evidenció que no hubo procesos de reubicación o adaptación razonable. Dentro de nuestra fundamentación jurídica, demostraremos que existió dentro de su desvinculación la violación a derechos constitucionales como el derecho al trabajo, a la salud, a la vida digna, a la igualdad y al debido proceso. Tomaremos como base el precedente de la sentencia 1095-2022, a más de los estándares de la Corte Interamericana sobre vulnerabilidad, que vamos a solicitar en nuestra acción de protección de manera inmediata la reincorporación o reubicación a un cargo compatible de nuestro cliente Juan Pérez, el pago de todos los salarios que dejó de percibir, incluidos sus derechos adquiridos, a más que la afiliación y el pago retroactivo de todos los valores pertenecientes a su afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y también la reparación integral y cobertura médica. Esta presentación de esta acción constitucional, esta acción de protección, será presentada ante el juez competente, demostrando que no se aplicó el precedente vinculante de la Corte Constitucional. Gracias, compañeros, por acompañarnos en este análisis. En este caso, se demuestra cómo la interpretación constitucional es fundamental para proteger los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad y para asegurar que el Estado actúe conforme a los principios